Muy buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver a García Márquez, a Gabriel García Márquez, para continuar con el tema de la literatura latinoamericana, el boom latinoamericano y en específico el realismo mágico. El realismo mágico les había dicho que es un término que se crea para indicar que la magia está dentro de la realidad, que lo inverosímil forma parte de lo cotidiano. A esto, un escritor llamado Alejo Carpentier dijo que el término más adecuado sería lo real maravilloso, porque siempre está lo mágico también dentro de la realidad, pero que se vuelve algo cotidiano, que no está fuera de la realidad y que la realidad misma es maravillosa. En el realismo mágico o lo real maravilloso, lo que se intenta decir es que todo aquello que es parte de la fantasía también es parte de la realidad y que están vinculados, y el lector dentro de las obras literarias no se tiene que cuestionar que no sea lógico, que resulte inverosímil aquello que el autor nos está planteando. Entonces, cuando hablamos de este tipo de literatura, vamos a encontrar que aparecen escenas o descripciones que a la lógica resultaría imposible. Sin embargo, dentro de la literatura sabemos que todo es válido. Vamos a hablar entonces de este gran personaje. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano, ganador del premio Nobel. Él le fue otorgado en 1982, reconociendo su vasta obra y de gran importancia. Él nació en Colombia, en un pueblo llamado Aracataca, y él nació en 1927. Él murió en la Ciudad de México el 7 de abril del 2014. Él en su pueblo empezó a creer y a crear historias porque su familia se las contaba. Nos decía que hubo una gran influencia de sus abuelos paternos, en donde el abuelo, al ser un militar, le contaba muchas historias de la milicia, de la guerra, pero su abuela le contaba fábulas, le contaba cuentos. Nos dice que su abuela estaba cegatona y entonces se dedicaba en las tardes a contarle historias que le fue estimulando la imaginación para posteriormente convertirlo en un gran escritor. Nos dice entonces que estuvo influenciado por esas dos situaciones. Uno, la realidad a veces cruel de la guerra, y por otro lado la fantasía de la abuela, y desde ahí se fue mezclando la realidad con la fantasía para posteriormente crear el realismo mágico. Este escritor dejó pronto con su familia la ciudad de Aracataca porque era muy pequeñita, para dirigirse a Cartagena, una ciudad más grande dentro de Colombia, para mayores posibilidades económicas. Él estudió periodismo, él participó como escritor en revistas, en periódicos, y eso le ayudó a salir de su país, a ir a conocer otros lugares y trabajar también en distintos lugares de Europa, como puede ser Alemania, la República Checa, Polonia, Francia, incluso llegó hasta Rusia a trabajar y en su labor periodística. Entonces fue gran conocedor del mundo, y eso dice, él mismo decía que todas esas historias, todas esas vivencias siempre le sirvieron para ir formando parte de su obra, como recuerdos, como paisajes, como temas que tenía que ir marcando. Sin embargo, las obras de García Márquez son muy apegadas a la realidad latinoamericana, porque se nos describe paisajes propios de cálidos, como es América Latina, y más en la zona donde él pasó la mayor parte de su vida, como es Colombia. Es una tierra cálida y se nota en las descripciones de las obras que él plantea. Entonces nos dice que todas estas vivencias le fueron sirviendo para ir haciendo sus obras, y esto lo recalca muy bien en sus obras autobiográficas, de Vivir para contarla, donde cuenta todo lo que él ha vivido, lo que ha hecho y hasta dónde ha llegado. Él vivió en México a partir de 1960 no es cierto, perdón, a partir de 1981. En 1981, porque salió huyendo de Colombia porque era perseguido por el gobierno. El gobierno lo quería detener porque decía que él era socialista, que él estaba ayudando a los rebeldes, y el gobierno era pues muy de derecha y muy autoritario. Si ahorita a veces podemos quejarnos de los gobiernos que tenemos en nuestros países, en México o en Latinoamérica, en aquel entonces, 70s, 80s, era de dictadores, y los dictadores pues obviamente no acatan ninguna ley, es su imposición, y además se desata mucha violencia dentro de esos países. Por lo tanto, él, a través de financiar una revista, de escribir en esa revista y de escribir ensayos
y textos en contra del gobierno, pues se fue haciendo enemistad con él y deciden detenerlo para encarcelarlo. Sin embargo, él logra escapar y se refugia en México. En América Latina vivió en Venezuela, vivió en Cuba, bueno, después también se fue a vivir en Estados Unidos, donde le dieron un doctorado honoris causa por la gran obra que ha hecho y por lo valioso que ha sido como escritor. Sin embargo, él decide vivir en México desde el 81 y ya estando aquí en México es cuando le notifican que él fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982. Y parte de ese premio es principalmente por la novela 100 años de soledad, que es de la que vamos a hablar durante esta clase. Entonces, les había pedido que lean, y si no lo han leído, lean en su libro, por favor, el texto de 100 años de soledad. Es un fragmentito, porque en realidad es una obra bastante extensa. Si no es exageradamente extensa, pues sí es amplia, y aquí tenemos solamente un fragmento. Nos está diciendo aquí el libro que se nos presentan 3 párrafos del inicio de la novela de 100 años de soledad, y después se nos presentan 7 párrafos finales para que podamos comprender, pero entre el inicio y el final pues obviamente se pierde mucha información. Eso es lo malo que tiene el leer solamente fragmentos. Por eso les he comentado que en lo personal no me gustan los fragmentos, prefiero que sean obras cortas pero completas para poder leerlo. Sin embargo, pues aunque quisiera, pues no podríamos leer alguna obra corta de él, porque sus cuentos también son un poquito amplios, pero lo necesitamos ver dentro de la narrativa. Uno de los libros más cortos que tiene es Crónica de una muerte anunciada, que es muy breve, miren, es muy chiquitito, a diferencia de 100 años de soledad, o este otro que es El general en su laberinto, donde pues también, mire, hay una gran comparación entre uno y otro. Entonces, si ustedes quieren empezar por leer a García Márquez, pues podrían empezar por que es uno de sus últimos libros que él hace, y es Memoria de mis putas tristes. Pero el que resultaría más atractivo seguramente sería el de Crónica de una muerte anunciada, porque es relativamente breve, es fácil de leer. Es una característica que tiene este autor, que su narrativa, aunque su obra sea extensa en cuanto a volumen, es muy fácil de leer y de comprender. Tiene una narrativa muy fluida, tiene paisajes que uno va imaginando, entonces es muy ligera la lectura de Gabriel García Márquez, y ese es uno de sus grandes talentos y que se le reconoce. Es uno de los más leídos en toda la literatura en lengua española. Entonces les decía, él recibe la nominación y el premio en 1982. Él escribe la obra, la presenta ya y se publica la de 100 años de soledad en 1967. En el 67 él ya tiene ese trabajo finalizado. Él decía que la obra de 100 años de soledad la había traído en mente durante mucho tiempo, décadas incluso, y que en una ocasión, ya viviendo en México por temporadas, todavía no vivía aquí por el exilio, sino que visitaba frecuentemente México, tenía muchos amigos aquí, escritores, gente que lo apoyaba. Él iba a ir a una reunión a Acapulco. Él, en el traslado de la Ciudad de México a Acapulco, es cuando termina de concebir la idea de 100 años de soledad, y cuando ya dice, ya tengo la idea completa, por fin puedo empezar a escribirla. Y nos dice que estuvo 18 meses encerrado en su casa sin salir para nada, trabajando más de 8 horas diarias escribiendo esta obra para poder finalizarla. Mientras tanto, su esposa era la que se hacía cargo de los gastos de la familia. Ella iba, y nos cuenta una anécdota donde decía que ella se iba al mercado y pedía fiada la carne, por ejemplo, y le decía, cuando mi esposo tenga dinero yo le pago, pero sabían quién eran y le prestaban incluso los alimentos. Pero también los amigos de García Márquez, los escritores mexicanos, ellos iban aportando pues en lo económico, le iban ayudando para solventar los gastos, las rentas, pues lo que se utiliza en la vida diaria, y lo apoyaron para que él no dejara de escribir, porque de tiempo en tiempo lo reunía a sus amigos. Gabriel García Márquez
que reunió a sus amigos para que les fuera leyendo capítulos del libro 100 años de soledad. Y ellos quedaban maravillados, decían, está muy bien, no dejes de escribir, y lo alentaban a no dejar de escribir para dedicarse a, pues, a ganar dinero para la familia. Decían, nosotros te ayudamos y vemos cómo lo hacemos, pero tú sigue escribiendo. Y es así como logra terminar la obra de 100 años de soledad, y en 1967 se publica y es de inmediato un gran éxito. Y es cuando la literatura, los escritores de otros países voltean la mirada hacia Latinoamérica, que antes pues sí tenía escritores importantes, pero no al grado de ser tan influyentes dentro de la literatura universal. Y a partir del boom latinoamericano, con García Márquez encabezando la lista y después continuando con otros grandes escritores, es que llama la atención, y entonces se empieza a ver la calidad de la obra que se publica en Latinoamérica, y es así como empieza a ejercer gran influencia Latinoamérica en Europa dentro de la literatura. Entonces este es el panorama general que se tiene para poder comprender la obra de 100 años de soledad. La obra, lo que ustedes van a leer como fragmento, pues sí como que carece de sentido, porque les decía, es un fragmento, y al ser fragmento, pues obvio, y tan pequeñito además, es obvio que las informaciones nos queden incomprensibles, que den enormes saltos temporales, y que uno se pierda. Sobre todo cuando ustedes lean, se van a dar cuenta que nos habla de José Arcadio, se nos habla de Aureliano, y después también se nos habla de Aureliano, de Úrsula más adelante, y al final, y cuando dice ya murió, pero siguen los nombres, como que uno se revuelve. ¿Por qué? Porque no se tiene el contexto general. Sin embargo, es que en esta obra los nombres se repiten. La historia se ubica en un pueblo llamado Macondo. Macondo es un pueblo imaginario. No existe. Si uno lo busca realmente en un mapa, no va a aparecer ni en Colombia ni en ningún otro lugar. Es un pueblo que él inventa dentro de la obra. Entonces ahí aparece el personaje Aureliano, en donde él José Arcadio es hermano de Aureliano. José Arcadio se casa con Úrsula, y ella, como son parientes, ella tiene miedo que salgan sus hijos deformes, y entonces no quiere consumar el matrimonio. Como ya han pasado 3 años y no consuman el matrimonio, y pues obviamente no hay descendencia, la gente empieza con habladurías, y él entonces se enfrenta con un hombre para salvar su honor y lo mata. Pero a partir de ahí el fantasma de este hombre lo persigue y él vive atormentado. Entonces deciden salir de ese lugar y se van sin rumbo fijo, y van atravesando caminos, selvas, hasta que llega a un lugar, y en un sueño dicen que es ahí donde tiene que quedarse y establecerse, y él es el que funda el pueblo de Macondo. Entonces nada más son unas cuantas personas, y él empieza a formar, para esto ya tiene 3 hijos, que es Aureliano, José Arcadio y Amaranta, y entonces los nombres se van repitiendo constantemente, porque los van repitiendo generación tras generación. A Úrsula lo que le preocupa es el incesto, porque dice, si no hay más que familia dentro de esa población, pues con quién se van a casar. Ellos habían recogido a una niña que no era de su familia, que era familia de otros parientes, aunque más lejanos seguían siendo parientes, y el hijo mayor se enamora de ella y se casan. Entonces ahí empieza la progenie. Pero aquí dentro de lo maravilloso o de lo mágico dentro de las obras, nos dice que toda la descendencia de los Buendía nacen con colitas de marrano. Entonces es una característica, y piensa Úrsula que es como un castigo porque se están enlazando con la misma familia. Entonces ahí van contando una serie de situaciones que van apareciendo dentro de la obra, y que nos van relatando cómo viven, cómo van relacionándose, pero ninguna relación afectiva es larga, no es fructífera, y entonces nos dice ahí, por eso entendemos el título, que son 100 años de soledad, porque la familia Buendía, aunque sí tienen familia, se relacionan, se casan, pues no son muy duraderos, y entonces nos dice que esa familia, digamos, está maldita y no puede encontrar la compañía o el amor de una manera constante, y por eso son 100 años de soledad. Ahí aparece un personaje llamado Melquíades, que es un gitano, y que ellos con el grupo de gitanos llegan a Macondo de tiempo en tiempo, nos dice que llegan cada año en marzo, y ofrecen para los
del pueblo maravillas, como nosotros podemos ver aquí en el texto, por ejemplo, imanes, que a ellos los sorprende y piensan que hasta es algo de magia lo que va apareciendo ahí, cuando con los imanes atraen las cosas metálicas, cuando de las mesas se quieren desprender los clavos, y en ese momento entonces van a creer que es magia. Y quien siempre se los está comprando todo es José Arcadio, porque tiene muchas ideas, piensa que con ese imán puede descubrir el oro y hacerse rico, cuando se da cuenta que no. Úrsula lo intenta persuadir de que no gaste el dinero en algo innecesario, pero él se aferra diciendo que van a tener entonces más dinero, pero se da cuenta que fracasa, se lo cambian por otras cosas, y aquí el gitano Melquiades no es abusivo, y él dice, es que no te va a servir para esto, pero nunca le cree porque dice, los gitanos no son de fiar. Entonces siempre sigue comprando objetos que van minando la economía familiar, pero que finalmente tampoco le sirve de nada. Entonces lo último, cuando ya no tiene nada, Melquiades honestamente le regresa todo lo que le ha dado de dinero para comprar los artefactos, solo le pide los artefactos y les regala unos mapas, les regala unos pergaminos, y que esos pergaminos al final, el último de los buen días, se va a dar cuenta que era como la historia premonitoria de su familia, donde nos dice el primer buen día va a morir atado en un árbol y al último se lo van a cargar las hormigas. Y es que efectivamente el fundador de Macondo, como empieza a enloquecer, lo amarran en un árbol y después muere de un infarto. Y el último en nacer, el niño, el hijo de otro José Arcadio y de Úrsula Amaranta, muere la madre en el parto, y él, desesperado, triste, se va a buscar amigos, pero se encuentra solo el cantinero. Tomás se emborracha, cuando llega no está el niño, piensa que a lo mejor la partera, alguien lo está cuidando, y cuando está en su patio se da cuenta que las hormigas, se dicen millones de hormigas, todas las hormigas están cargando al bebé, lo habían matado y se estaban llevando el cuerpo. Aquí también encontramos otro elemento de lo real maravilloso, porque aunque nos dicen que las hormigas son de los animales más fuertes porque aguantan muchas veces su propio peso, pues no sería probable que se llevaran el cuerpo completo de un bebé, aunque es un bebé, pues es mucho, mucho, muy grande para ellos. Entonces aquí se nos cuenta cuando dice, entiendo ahora que sí se ha cumplido todo lo de los pergaminos. Él lo siente como si fuese una profecía. Entonces es un enredo familiar que se va dando precisamente por los nombres, las situaciones, y por ello sería interesante poder leer la obra completa. Pero entonces aquí cuando nos dice dónde aparece el realismo mágico, pues la realidad de todo lo que va sucediendo en la historia, donde aparece lo fantástico, lo maravilloso, lo mágico, pues cuando los niños nacen con colita de cochino. ¿Ustedes creen que puedan hacer así un bebé? Pues obviamente no, pero recuerden que hay una creencia donde nos dicen que van a ser con una malformación si se tiene relaciones, si se emparejan con alguien de la misma familia. Y aunque no se trata de una deformidad como de este tipo, la realidad es que es cierto, porque al ser de la misma familia y tener los mismos genes, poco a poco sí se van enfermando. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con las familias, o pasaba con las familias de la realeza europea, donde los reyes emparentaban con otros reyes que seguían siendo familia, y eso para no dejar el poder en otras manos, para que siempre se fuera heredando de padres a hijos entre la misma familia, y que los reyes pues estaban algunos en España, otros en Francia, otros en Inglaterra, pero tenían un mismo origen. Entonces cuando se casaban entre ellos, pues genéticamente pues iba habiendo una distorsión en esos genes y se enfermaban. Sobre todo había una enfermedad que era el mal de Reyes, que es la hemofilia, donde la sangre ya no les es útil y siempre tienen que estar enfermos, y eso le pasó por ejemplo al hijo de la familia de los Romanov en Rusia. Entonces, apegados a esa situación científica real, es que dentro de la obra de García Márquez pues se la presenta así, como la herencia que los marca, como una característica o una maldición por emparentar entre la misma familia, la descendencia, es que nacen con colitas de marrano, colitas de cochino. Entonces ahí tenemos un elemento de lo real maravilloso. Cuando se llevan las hormigas al niño, tenemos otro elemento de lo real maravilloso. Aquí no aparece dentro de la misma obra de este fragmento, pero cuando García Márquez decía que tenía que darle muerte a un personaje femenino, que decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo la desaparezco de la historia? Y él contaba en sus anécdotas
que un día que él estaba desesperado porque se había atorado en esa parte donde darle muerte al personaje, él sale a fumarse un cigarrillo a la ventana de su departamento y desde ahí vio como una muchacha de servicio de otra casa subía, estaba lavando y subió a tender sábanas blancas que eran movidas por el viento, y entonces él dijo, ya sé cómo la voy a desaparecer, y entonces él desaparece este personaje diciendo que ella se fue entre nubes blancas, se fue con cuerpo y alma, o sea que físicamente se subió no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Y decían, pues es que así se fue porque era una persona pura y casta, y entonces se tienen que ir así. Y les decía, en el realismo mágico no se tiene uno que cuestionar, simplemente se da como un hecho, y ese hecho se tiene que aceptar como si fuese la verdad. Entonces estas son las características. ¿Qué vamos a ver aquí? Les indico, muchachos, en las actividades del libro van a leer de la página 175, donde empieza este fragmento de 100 años de soledad, y termina la lectura en la página 181, pero después les piden algunas actividades. Por ejemplo, que anoten título y años de algunas otras publicaciones de García Márquez, que anoten la relación de los nombres que tienen los personajes que al menos aparezcan aquí en este fragmento, para que no se confundan porque no podrían sacar todos, son muy amplios y se repiten. En el punto 3, ¿cómo se llama el lugar donde suceden las acciones que se narran? Pues ya dijimos, se llama Macondo. ¿Quién era Melquiades y a qué se dedicaba? También se los comenté hace un momento. ¿Qué objetos compró José Arcadio a Melquiades y con qué propósito? Ahí le compra varias cosas, ustedes al leerlo podrán saber. A pesar de la supuesta locura de José Arcadio, ¿a qué conclusión llegó con los mapas portugueses y los instrumentos de navegación que dijo Melquiades y qué le regaló? Entonces también eso sí está dentro de la obra. ¿Qué caracterizaba al hijo recién nacido de Amaranta, Úrsula y Aureliano? Pues se lo repetí, la colita de cochino. Elabora un resumen acerca de lo que hizo Aureliano en el párrafo 10. Aquí la lectura viene enumerada en párrafos, así que del 10 nada más es lo que van a hacer el resumen. Y les pide que copien al menos 3 acciones que les parezcan fantásticas. Entonces yo les hablé específicamente de 2, ustedes busquen la última. Y por último, y que también se los pido en las actividades que ya envié a plataforma, les estoy pidiendo que escuchen la canción de Macondo. Esta canción, que fue inspirada obviamente en la obra de 100 años de soledad, la popularizó prácticamente en toda América Latina Oscar Chávez, recién fallecido por el COVID. Y también esta otra versión que nos pide aquí puede ser con Celso Piña, que la hace más alegre, más tropical y hasta bailable. Entonces ustedes incluso pueden escuchar las dos para hacer la comparación, y lo que van a decir es de qué trata, qué entiende de la canción. Primero lean el fragmento, después la canción, para que puedan relacionarla, porque se nos hace como un resumen de la obra. Mariposas Amarillas, Mauricio Babilonia, nos dicen una de las partes de la canción, y es que dentro de la obra, que no aparece aquí en este fragmento, está Mauricio Babilonia, y a él nos dice que siempre, bueno, sería otra característica que podrían poner, nos dice que siempre era perseguido, a donde quiera que vaya, siempre era perseguido por un enjambre de mariposas amarillas, y entonces por eso es muy emblemático en la obra. Y cuando muere García Márquez y le hacen sus homenajes porque es llevado a Bellas Artes, lo despiden con flores amarillas y con mariposas amarillas, obviamente mariposas artificiales hechas con cartón, con papel, con cualquier otro material, pero es así como lo despiden, porque el amarillo era un color que le gustaba a Márquez y porque son emblemáticos, porque aparece dentro de la obra. Entonces, si ustedes encuentran imágenes, siempre va a haber mariposas amarillas representando la historia de 100 años de soledad. Bueno, chicos, esto sería todo. Me encantaría que pudieran leer un poco más, algo de García Márquez, y que si no leen algo de la narrativa, lean poesía. Tiene mucha poesía hermosa, o frases. Él se fueron sacadas de sus obras o de sus charlas frases muy importantes. Por ejemplo, nadie merece tus lágrimas, y quien las merezca no te hará llorar. Entonces, para reflexionar que uno no tiene que andar llorando por cualquier persona, no importa cuán importante sea para nosotros. Si nos hace llorar es que nosotros no somos importantes para ellos. Y entonces él siempre era un gran crítico
a los gobiernos, sobre todo cuando se olvidaban del pueblo y veían solamente para sus intereses. Y nos dicen, si una frase crítica dice, si la mierda valiera algo, los pobres nacerían sin culo. ¿Por qué nos dice esta forma? Porque nos dice todo lo que es valioso se lo quitan, que se dan cuenta que el petróleo es valioso, pues solo lo administra el gobierno o los grandes empresarios, que le encuentran valor al oro, pues entonces son los empresarios los que se adueñan de las minas, que los árboles también nos dan riqueza porque venden las maderas preciosas, pues entonces se dedican a talar los árboles, todo lo que es importante se lo llevan los que tienen el dinero, los burgueses. Y entonces él por eso dice, si la mierda valiera algo, los pobres nacerían sin culo porque no se les daría siquiera oportunidad para acceder a ella. Entonces él les decía, fue muy crítico, pero también fue un gran escritor. Espero que les llame la atención para que lean algo de él y puedan conocer un poco más y saber por qué fue un gran premio Nobel y que es uno de los escritores que más se leen en la actualidad. Bueno chicos, esto sería la clase de hoy, ya están dadas las instrucciones y nos vemos el día de mañana. Por favor, lean la biografía de Juan Rulfo para que nosotros podamos hablar acerca de él el día de mañana, para que hablemos acerca de la narrativa o el boom latinoamericano, pero específicamente en la narrativa mexicana post-revolucionaria. Esto sería todo chicos, que tengan un muy buen día. Hasta pronto.